Buenísimas, 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 lluviosas y friolentas. Sí, pero me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es martes 9 de abril de 2019, de muy ingrata recordación. El programa es el número 1946. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Estoy sorprendido de la cantidad de personas que están ingresando a la suscripción de mi programa. Hoy tenemos 15.827. Ayer había 743. 15.827. Gracias a ustedes. Ustedes son mis pregoneros. Gracias. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan. Gracias a las personas que me dan las gracias por el YouTube. Gracias a las personas que me dan las gracias. Muy queridas esa gente. Los llevo en mi corazón. ¿Qué significa una enfermedad? Es decir, las enfermedades no surgen porque sí. No. Todo el ser humano tiene un propósito. Veamos a ver. El significado de la enfermedad. La enfermedad permanece como uno de los más apremiantes testigos del ego en su caso contra Dios. El ego siempre está a la inversa de Dios. Sirve efectivamente el propósito del ego de dirigir nuestra atención hacia el efecto y no hacia la causa, y hace que el cuerpo le parezca real, autónomo a la mente y por lo tanto fuera de nuestro control. Esa es una ilusión, una falacia. Comencemos con una definición adecuada. La enfermedad es un conflicto en la mente que se desplaza sobre el cuerpo. Independientemente de los muchos conflictos aparentes que nos acosan, en realidad solo hay uno, el conflicto entre el ego y Dios. ¿Cuál Dios? El que tienes en tu corazón. El Dios nuestro, el real, no está en ningún lugar con ladrillos y con altares. En ninguna parte está. Está solamente en tu corazón. En verdad no existe tal conflicto, pues Dios ni siquiera reconoce la existencia de lo que es inherentemente ilusorio. Para el ego, no obstante, la guerra en contra de Dios es muy real, y mientras más nos identifiquemos con su sistema de pensamiento, más nos identificaremos con la creencia de que nuestra mente es un campo de batalla. Este conflicto básico descansa sobre la creencia en la separación, la cual nuestra culpa nos recuerda y continuamente. La enfermedad, por lo tanto, es la proyección de esa culpa, la misma dinámica que observamos en la ira, donde la culpa en nuestras mentes es proyectada sobre los cuerpos de otras personas. En la enfermedad, esta culpa se proyecta sobre el nuestro. Para el ego no existe diferencia acerca de quién es el objeto de su proyección, mientras alguien pueda servir para distraernos del verdadero hogar de la culpa en nuestra mente. Esta proyección de la culpa se puede entender de tres maneras. Primero, al atacarnos a nosotros mismos, el ego procura espiar nuestra naturaleza pecaminosa y expresa nuestra negociación inconsciente con Dios de castigarnos a nosotros mismos en vez de permitir que Dios nos castigue. Como afirma el curso de milagros, la enfermedad es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Nuestro cuerpo sufrido, con el cual nos identificamos, se convierte en el precio que pagamos por nuestro pecado, con la esperanza que esto satisfará al Padre iracundo que creímos haber atacado en nuestra separación de Él. Segundo, no es suficiente que nos ataquemos, pues el ego continuará su progresiva búsqueda de chivos expiatorios. Chivos. Una de las secciones más poderosas de un curso de milagros dice: siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo, con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno.
Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y son los testigos que presentas, que no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. La necesidad del ego de proyectar la culpa es doblemente servida. Primero proyecta la culpa sobre nuestro propio cuerpo y nos enferma como castigo por nuestros pecados. Luego trata de proyectar la responsabilidad de nuestro sufrimiento sobre otras personas, la esposa, el hijo mayor, el jefe. Detrás de cada forma de aflicción física se encuentra el nombre de alguien a quien juzgamos responsable de ella. No importa quién sea la persona o si él o ella están vivos siquiera. Generalmente la acusación es inconsciente, pero en ocasiones estamos conscientes de un placer secreto que se deriva de acusar a alguien más por nuestra enfermedad. Debido a lo que me has hecho, ahora estoy enfermo. Y le pasamos la culpa. El tercer uso del ego tiene para la enfermedad es como una defensa en contra de la verdad, como afirma el libro de ejercicios. La enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilite y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo el mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. La verdad es espíritu, nuestra identidad y única realidad. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual y progresivamente reconocemos que el único significado de este mundo radica en ayudarnos a recordar nuestro verdadero hogar, el ego atacará esta verdad por medio de reforzar nuestra identidad física. Uno de los medios más poderosos para lograr esto es enfermándonos. Si sentimos dolor, hacemos el cuerpo real. Si el cuerpo es real, el espíritu no puede serlo. De modo que el ego se pone a salvo del ataque de la verdad. La enfermedad, pues, es intencional. Es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Refuerza la creencia de la separación, la cual hizo en primer lugar que surgiera la culpa que sirve de fundamento a la decisión de enfermarnos. El círculo vicioso de culpa y ataque del ego se mantiene en esta forma. Alguien, por ejemplo, que se siente llamado por el Espíritu Santo para que propague sus palabras de verdad repentinamente, puede desarrollar un caso de laringitis o dolencias en la garganta aún más serias. Están como hablando de mí. Como parte de la intención del ego de castigarlo por su pecado de decir la verdad en contra suya. Una mujer temerosa de dar el próximo paso en su camino espiritual puede caerse y fracturarse el tobillo o desarrollar flebites u otra dolencia de los pies. Por lo tanto, vemos que en la enfermedad no es diferente a cualquier otra forma que refleja el propósito del ego en el mundo. Ya hemos discutido que el mundo físico no es más que la proyección del pensamiento en la separación subyacente. Así pues, el cuerpo simplemente lleva a cabo los deseos de la mente, puesto que no tiene ningún poder en sí mismo. Como confirma el curso de milagros, solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso, pues la enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida. Hay un famoso relato que ilustra este punto. Samuel Johnson, el hombre de letras británico del siglo XVIII, paseaba con el obispo Berkeley, el filósofo idealista. Debatían la creencia de Berkeley de que el mundo material es ilusorio y para recalcar su propósito el doctor Johnson le dio una patada a un árbol y exclamó al sentir el dolor: eso es lo que a la ilusión se refiere. Lo que Johnson falló en reconocer, sin embargo, fue que su pie también era parte del mundo ilusorio, como el árbol. Este hizo lo que la mente de él le ordenó que hiciera, por hallarse dentro del mundo del ego. Su cuerpo estaba sujeto a las leyes del mundo, por lo cual sintió dolor. Le dolió la patada. La enfermedad se puede entender, por lo tanto, como un problema en la mente y no en el cuerpo. Es una interpretación acerca del cuerpo que afirma que la separación de Dios es un hecho. Puesto que se necesitan dos personas para dar testimonio de la separación, también se requieren dos personas para hacer una enfermedad. Una crea
crea que está enferma y otra que apoye tal creencia. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si usted desarrolla síntomas físicos y yo comparto su creencia de que está enfermo, entonces yo estoy tan enfermo como usted, pues comparto la creencia de la separación que es la enfermedad. Ahora, la curación es necesaria para ambos. La dificultad de aceptar una visión de la enfermedad tan aparentemente ridícula se supera cuando somos capaces de romper nuestra asociación entre la enfermedad y el cuerpo físico o psicológico. La enfermedad se redefine aquí como que existe únicamente en la mente que cree en la separación sin que le importe la forma en que pueda manifestarse esa creencia. Esta diferencia en cómo se ve la enfermedad se refleja en las opiniones sobre curación que la definición de enfermedad genera. Este es un libro de Alice Bailey, se llama La curación esotérica. Alice Bailey. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Gracias a ustedes. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre, te sientes enfermo, si tienes miedo, si tienes celos, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón por alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdona, te ama, te agradece, y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Recuerden, la risa es el remedio infalible. Hasta mañana.